El vermú y la gastronomía forman parte de la vida en los barrios de la Valencia marinera. Hoy, de la mano de Vítore, nos vamos de vermú a Cabanyal. Buenas, estamos aquí en el Cabanyal Canyamelar, recordando este barrio que tan importante es para nosotros, para la familia Valsangiacomo y para nuestro vermut Vítore, que se elaboraba a escasos metros de aquí. Quizás es una analogía con el vermut que siempre nos ha acompañado también, el vermut Vítore, a los valencianos, y ahora está volviendo a estar en las mesas, y especialmente en las mesas de este barrio tan importante para Valencia y tan importante para nosotros como es Canyamelar Cabanyal. Bueno, aquí estamos en la inauguración de este proyecto en el que hemos puesto mucho cariño. Vamos a primar la cocina tradicional del Cabanyal, acompañado también de tapas de otras partes de España. Por recuperar también la esencia del aperitivo, del vermú, acompañado de productos naturales, frescos, y poner en valor y en calidad esta parte de Valencia que creemos que es muy importante para todos. Bueno, voy a poner por aquí unas tapitas para que degustéis las cositas así típicas que hemos preparado. Y con el vermut van a estar, vamos, para la hora del aperitivo. Tenemos unos torreznitos de Soria, al estilo de Soria. Tenemos la sepia de callo hecha a la plancha, hacemos a baja temperatura y luego crujientita por arriba, con una emulsión de albahaca y aceite lágrima, y luego nuestra famosa ensaladilla, que aquí la hemos hecho tradicional. Bueno, pues con estas tapas que nos ha traído Nacho, yo creo que, y estando donde estamos, rodeados de la madera antigua de la bodega que habéis puesto aquí tan bonita, y las tapas, yo diría que tradicionales, la sepia típica del Cabanyal, ensaladilla, el torrezno es de Soria, pero también le va genial al vermut. Y bueno, creo que no hay nada mejor que compartir estas tapas tan buenas con un vermut para empezar, ¿no?, este aperitivo. Así que enhorabuena, Tomás, y mucha suerte.